Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Existe alguna diferencia entre la magia y el arte? Hoy lo vamos a descubrir con un artista fundamental para entender el siglo XX. Imagina por un momento que estás en una isla del Caribe, uno de esos lugares donde se junta toda la historia y la memoria de la colonización y la promesa de una nueva identidad en un siglo XX que está por emerger. Imagina que eres artista, que te gusta pintar y ya no tienes por qué retratar o representar la realidad. Gracias a los nuevos discursos que están emergiendo en ese tiempo en el arte, puedes hacer lo que quieras, puedes redefinir la realidad como a ti te dé la gana. Este lugar es importante porque además el arte siempre va ligado a la identidad de la persona que lo crea. ¿Y qué sucede cuando tus orígenes no están claros, no están definidos tampoco? Naciste en una isla con un pasado que no te acaba de pertenecer del todo porque sabes que viene de otro lugar, en este caso de Europa, y tus ancestros tampoco acaban de estar definidos para ti. Tu padre es chino-cantonés y tu madre desciende de familia afrocubana, que en general eran africanos esclavizados, porque no olvidemos que Cuba fue una de esas islas, junto con la gran parte del Caribe, donde la esclavitud tuvo mucho auge en época de colonización española. Toda esa herencia africana acabó mezclándose con el propio origen de la isla indígena, lo poco que quedaba, junto con la cultura española que se iba importando de un lugar a otro, hasta acabar definiendo una especie de sincretismo religioso, una cultura muy propia que mezcla lo histórico con lo esotérico, con lo ritual, con lo mágico y con lo espiritual. De forma que el artista que vamos a tocar hoy solo puede ser una cosa, y es universal. Congrega lo que podríamos entender caribeño, cubano, africano, junto con una clara influencia de la historia del arte española, de los lenguajes contemporáneos también que están sucediendo en los núcleos del arte, como en este caso es París, va a vivir todo eso y lo va a aglutinar en una sola figura. Esta identidad es única y en un momento en el cual la globalización deviene de un periodo colonial, no es lo mismo que vivimos hoy en día, es injusto, en cierto modo, que a Wilfredo Lam se le haya calificado como una especie de pequeño Picasso o una especie de apéndice de Picasso, cuando va mucho más allá y en ocasiones su obra lo va a superar, no solo en lo formal, sino en el cómputo total de lo que esconde la obra de este artista. Así que vamos con Wilfredo Lam. Wilfredo, no Wilfredo. Hay muebles embarazosos cuya verdadera labor es ocultar las vías de salida. Al otro lado, quién sabe, la barca imantada podríamos partir juntos, en busca del árbol bajo cuya corteza se dice lo que para nosotros solos somos el uno para el otro en la gran álgebra. Hay muebles más pesados que si estuvieran llenos de arena en el fondo del mar, contra ellos sería preciso emplear palabras palancas, esas palabras que se escapan de las antiguas canciones para ir al magnífico paisaje de las grúas. Muy tarde, ya en los puertos, recorridos un zigzag por ramos de fiebre, escucha, veo al duende que de un capirotazo pones en libertad al abrir un paquete de cigarrillos, el heraldo mosca que desparrama la sal de la moda, tan empeñado en hacer creer que todo no debe ser para siempre. Si yo fuera una ciudad, dices tú serías Nínive sobre el Tigris. Si yo fuera una herramienta de trabajo, que el cielo negro no lo quiera tú serías la caña de un soplador de vidrio. Si yo fuera un símbolo, tú serías un helecho en una nasa. Si tuviera que acarrear un fardo, sería una bola hecha con cabezas de armiños que gritan. Si tuviera que huir de noche, por un camino, sería la estela del geranio. Si pudiera ver detrás de mí sin volverme, sería el orgullo del torpedo. Qué bonito. En nada de tiempo, habrá que convenir que hemos visto desvanecerse un sueño. Estos son algunos versos del poema Fata Morgana que André Breton escribirá hacia 1940. André Breton es conocido por todo el mundo por crear el manifiesto surrealista y es también una de las principales figuras que definen ese momento de vanguardias donde cada tipo de arte necesita estructurarse alrededor de un manifiesto, de una serie de reglas, de grupillos, camarillas, y hay una tendencia a querer transformar el mundo a través del arte. Esto no significa que Breton sea el dueño del surrealismo en sí, sino que se articula y representa muy bien lo que sucedía en aquel contexto. André Breton escogerá para este poema a Wilfredo Lam para que lo ilustre. Breton, junto a Wilfredo, se encuentran en Marsella esperando a que vengan a buscarlos o a que les den un visado para poder huir de Francia, porque estamos en plena Segunda Guerra Mundial y saben que los van a invadir los nazis. En este caso, Morgana es una metáfora, una representación de la mitología, de los mitos artúricos,
y representa a una mujer que es hechicera, que es medio bruja, medio hada y tiene ciertos aires vengativos. Al mismo tiempo, Morgana es la perdición de Arturo. Es un tema, como cualquier mito o leyenda que ha pervivido en el tiempo, es un tema muy abierto que permite muchas representaciones, muchas interpretaciones y como habrás visto en esos versos de Bretón, hay una escritura medio automática que no acaba de ser clara del todo, tiene tintes de bastante libertad, de intentar embellecer los versos a medida que se le va ocurriendo al autor, incluso a veces son infantiles, incoherentes y a ratos son muy profundos y esa mezcla no es lo que genera ese interés creativo en aquel momento, ¿no? Esa misma faceta que está utilizando Bretón en la escritura la va a utilizar Guifredo para sus pinturas, bueno, en este caso para sus dibujos. Y a partir de aquí empezaremos a ver interpretaciones de brujas, de hechiceras, de escenas con lunas, de animales, cabezas, símbolos humanoides, antropomórficos y en general será un despliegue de dibujos que nos van a recordar tanto a las vanguardias, al cubismo, a todo lo que ha sucedido en esa primera mitad del siglo XX, que define el arte nuestro también, que evidentemente se inspiran en todas las culturas de época colonial e imperial que han sido saqueadas, invadidas y transportadas, luego descontextualizadas a las ciudades europeas, en este caso a París como epicentro del arte, pero que Guifredo va a darle un toque especial. Hay algo en estos dibujos que nos parece más auténtico. Auténtico no significa que le pertenezca por derecho a Guifredo, sino que da la impresión de que lo tiene integrado de una forma más natural. Es como si en esos mismos dibujos, a la par que vemos las tendencias más contemporáneas de su momento, un estilo vanguardista, también podemos apreciar el eco de la historia, de una historia que puede remontarse tanto a culturas africanas como culturas precolombinas, esas máscaras indígenas, esas cerámicas, esos adornos rituales y decoraciones que no tienen dueño ni nombre propio, no tienen firma, pero que al final pertenecen a toda la humanidad. Guifredo está en el epicentro del arte contemporáneo, en ese París de primera mitad del siglo XX, junto con los grandes nombres que van a definir aquellos movimientos, pero al mismo tiempo no pertenece a esa gente, es un extranjero en aquel lugar, no es un parisino cualquiera, es un parisino que, como hemos dicho, viene de familia china, afrocubana, que ha dado la vuelta al mundo, que ha vivido en muchos lugares y que trata de ponerlo todo, ¿no?, de canalizarlo en ese mismo lugar y además le da una dimensión espiritual. Como vemos, el motivo de Morgana no deja de ser una bruja y es gran parte de la inspiración que va a encontrar Guifredo, lo espiritual, la santería, los aspectos religiosos que tratamos un poco por encima en el vídeo sobre Belkis Sayón, otra artista fundamental del siglo XX, mucho más tiempo adelante, pero que explica muy bien lo que el discurso posterior que va a tener el arte a medida que avanza desde un lugar de origen. Son artistas que canalizan ese sincretismo, esas religiones y rituales que están escondidos, igual a día de hoy es difícil acceder a ellos, y a través del arte y de la estética le dan una nueva dimensión o lo traducen a un lenguaje que todos podemos ver. Eso no significa que tengas ni que creer ni que tengas que entender siquiera ese tipo de rituales, sino que son necesarios verlos y comprender que están de fondo en estas pinturas para poder entender, ¿no?, de qué va la obra de un artista como Wilfredo Lam. Del mismo modo que sucedía en otros pintores, como puede ser el caso de Botero, hay un conflicto interno entre lo que significa la historia del arte, que parece que le pertenece solo a Europa como noción o como concepto, y en cierto modo es así, porque un pueblo que no tiene firmas propias, que no tiene ese concepto de historia, no necesita de esa herramienta para entender su propia cultura. Al mismo tiempo sucede que ese artista que quiere participar de lo que es contemporáneo y por obligación deberá asistir a París como núcleo de esa idea, debe adoptar las costumbres y la historia del lugar a donde va a pertenecer. Y además, si quiere ser profesional de aquello, vivir del arte, también tendrá que jugar a ese mismo juego. Sin embargo, su origen cultural y artístico no pertenece a ese mismo contexto. En ese caso, siempre va a existir un conflicto entre el artista y el origen. El poema de Fata Morgana, quizá junto con las ilustraciones de Wilfredo Lam, no son obras maestras ni una obra mayor de ninguno de los dos artistas, pero representa muy bien las características de la obra de ambos. Lo puedes encontrar este poema en la edición de Galaxia Gutenberg, Plea Margen. Wilfredo nace en 1902 y en 1923 se traslada a París. Como todo artista que quisiera grabar su nombre en la historia, debía pasar por la ciudad de la luz. Allí encontró el expresionismo, el surrealismo, el cubismo y grandes nombres como Pablo Picasso o el propio André Breton, quien lo adaptarán de alguna manera o lo tendrán cerca. Ese periodo de Wilfredo en París, ¿no?, va a ser alrededor de la década de los 30
y ya las vanguardias están plenamente desarrolladas. Tenemos un contexto de modernidad, de grandes movimientos, de mucha efervescencia artística, de encuentros entre grandes nombres, y Guiffredo lo que hace es coger todas esas herramientas y ponerlas al servicio de sus influencias identitarias. Es desde estas corrientes, como por ejemplo la influencia de Picasso, al cual se acercará Lam y lo tendrá como una especie de aprendiz, ¿no? Podemos decir, Picasso es un gran maestro, y Lam, desde esa perspectiva cubista, ya más liberada del periodo analítico y de formalidades un poco más típicas de inicios, de vanguardias, tenemos a un Guiffredo que coge toda esa amalgama de estilos y los empieza a aglutinar en figuras humanas, animales que se descomponen, que tienen planos con tintes surrealistas, formas que se pierden, rituales, altares representados con pinchos, con formas orgánicas que se van diluyendo entre lo abstracto, lo decorativo, lo mágico y por supuesto también lo humano. Es desde esa racionalidad que puede aportar el cubismo en cierto punto que iremos traspasando una puerta donde va hacia lo irracional, lo onírico, a ese subconsciente y a todas esas teorías que tienen que ver con el surrealismo. Desde este punto no se va a quedar en un estado estético, en un estado formal, donde se incorpora simplemente la estética o la sensación de mundo abierto, sino que va a transgredir eso y incorporar las raíces africanas, caribeñas y lo que hemos nombrado al principio, ¿no? Esa hibridación cultural que tiene que ver con un arte atemporal que era heredado de la cultura africana. Todo eso se incorpora en esa faceta y es el punto de vista original que no existe en los otros artistas del momento. A toda esta influencia ritual que llamamos un poco por encima santería, si hay alguien de Cuba que lo explique mucho mejor aquí, por favor, porque luego la gente se enfada. La santería es una especie de sincretismo entre nociones católicas, rituales católicos con creencias africanas, ¿no? Y todo muy subdividido, muy sincrético al final y bastante complejo en sí, no es que todo sea una sola cosa. Esta religión o estas religiones rendirían cultos a los orishas, que serían una especie de deidades que representan fuerzas de la naturaleza o sea, aspectos de la vida humana, emociones, ¿no? Y dependiendo de a quién o qué se le rinde culto, pues tiene una ramificación u otra, unos rituales u otros, ¿no? Un poco así por encima, para entendernos. Como ocurre con los santos católicos, cada figura espiritual o estos orishas tienen un símbolo o una iconografía propia que será la base y la base estética de donde también va a sacar ciertos personajes y ciertas obras o momentos Guiffredo Lam para sus pinturas. Aquí, para las personas que somos o que no pertenecemos a esa cultura, no la entendemos tan bien, nos parecen figuras estilizadas que pueden tener un toque místico, que fusionan lo físico con lo espiritual, lo abstracto, lo decorativo incluso, pero a medida que alguien se acerca a esa cultura, la simbología es profunda y tiene un componente ancestral y puramente religioso que va hacia otra parte, ¿no? Es como una especie de portal, es como una cruz que puede ser decorativa o una cruz que significa algo más para quien cree en ello. Guiffredo está tratando de unir lo humano con lo divino, ¿no? El cosmos con la persona, y todo esto a través de la pintura que se integra en un contexto ya de vanguardias contemporáneo donde los estilos, las tradiciones culturales se funden en un lugar que también puede ser estético y puede ser visto por todo el mundo, pero no hay que olvidar que aquello viene de un componente religioso y espiritual que sí que se conserva dentro y que es imposible de disociar. Esta fusión entre lo que es tangible e intangible, lo espiritual, lo divino y lo humano, se puede ver muy bien en algunas obras donde vemos también procesos de transformación. Las entidades no están fijas como un símbolo o un tótem, sino que se disuelven entre las marañas de líneas, entre esa idea de cubismo se va transfigurando una figura en otra, ¿no? Valga la redundancia. Aunque esto sea complejo para explicar y quizá no soy la persona más adecuada para ello porque no tengo tantos conocimientos sobre esto, una de las ideas más interesantes que aporta Guiffredo es presentar al mundo entero o a una perspectiva occidental que desconoce muchas veces estas culturas porque incluso las llega a opacar con sus propias representaciones del arte. Lo que consigue Guiffredo es fusionar todos estos mundos y presentarlos a un nuevo lugar, de manera que tiende un lazo, ¿no? Aunque no podemos comprenderlo del todo, no podemos interiorizarlo en ocasiones, podemos visualizarlo y tocarlo y ya pues llevarlos a otro lugar o acercarnos a otras culturas y así poder entenderlo, ¿no? Es un mestizaje artístico, pero también espiritual y visual. Esta es la gracia. Al mismo tiempo, Guiffredo pertenece a ese concepto de la Escuela de París, no solo por sus relaciones humanas, sus vínculos con la gente de ese movimiento, sino porque también trata de romper con las reglas del arte europeo, los estilos
exactos que iban rigiendo el arte del momento, ¿no? Incluso en debates postcoloniales, la incorporación de personajes como Wilfredo en esta escena tienen incluso un toque de autenticidad o una legitimación mucho mayor que, por ejemplo, la que podemos encontrar en Modigliani, del cual acabamos de hacer un vídeo, o otros artistas como Picasso. Entonces, la clave para entender a Wilfredo Lam sería ver historias, ver mitos, ver rituales, ver una forma de mirar el mundo que invita a cuestionarlo, a reinterpretarlo y que también nos apunta hacia una complejidad que no es tan sencilla de ver, ¿no? El propio rastro de la identidad del artista se diluye en el mundo entero. Es imposible identificarlo como perteneciente a algo. Y la incorporación de religiones sincréticas, como el tema de la santería en Cuba, junto con el propio cubismo, o con ideas claramente surrealistas, hacen que todo eso aún sea más complejo, ya no solo de leer, de ver y de poder entender. Esta unión entre lo que refleja lo invisible, ¿no? Porque al final lo que intenta hacer Lam es reflejar artísticamente o figurativamente lo que no puede ser visible, pero no a través de lo abstracto, sino a través de lo simbólico, de esos rituales que tienen símbolos, signos, collares, una escultura, una escena, algo que puede ser representativo, pero que contiene una espiritualidad muy grande dentro. Entonces surge la pregunta que me parece muy interesante y es: ¿cómo crees que consiguió esto Lam? Si crees que finalmente logra integrar su herencia cultural y religiosa en el contexto del arte moderno, si eso es posible o cada tipo de arte o de cultura debe tener su lugar. Si ese mismo momento que vive Lam, esa posibilidad de unir un mundo global en una escena que todavía no acaba de ser pues, eso, global, digitalizada, etcétera, si eso vuelve a ser posible hoy, necesario, no sé, ¿qué piensas? Para mí Wilfredo es un artista brutal que siempre me ha influenciado muchísimo, me gusta una barbaridad. De hecho, hay ocasiones que puntos de vista, sobre todo estéticos y formales, que no he podido encontrar en el cubismo clásico o incluso en un Picasso, los he encontrado de una forma brutal en Lam. Esas figuras con pinchos, esas composiciones que son brutales, me parecen una maravilla. Espero que te haya gustado este vídeo. Lo he hecho muy corto, resumiendo bastante todo lo que puede haber alrededor de Lam, porque en realidad todo lo que es París, esta escena de vanguardias, ¿no? Lo estamos tocando en una serie de vídeos que es París era una fiesta, y allí tienes todo. Como siempre te recuerdo que me puedes seguir en redes sociales buscando Alejandro Acosta, y tienes esto en formato podcast en todas las plataformas. ¿Qué perfume le pondrías a Wilfredo? Esta es fácil, para quien esté metido en el mundillo. Muchas gracias, he llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.